El cerebro es el órgano que nos permite aprender, eso lo sabemos. Pero, ¿cómo aprende el cerebro? ¿Cómo podemos ser más efectivos a la hora de llegar a él? ¿Cuáles estrategias podemos usar para potenciar los aprendizajes? Esas son las preguntas de hoy. No te lo pierdas y empezamos. Estrategia educativa con David Vázquez. Estrategia educativa con David Vázquez. Maestros y psicólogos encontrarán un espacio para sus habilidades avanzar. Estrategia educativa con David Vázquez. Estrategia educativa con David Vázquez. David Vázquez. Bien, mi nombre es David Vázquez y te doy la bienvenida a este segundo episodio de Estrategia Educativa, un espacio donde siempre comparto las mejores estrategias en educación y psicología. Y cuando digo que son las mejores estrategias, es de verdad que son las mejores. Si no lo crees, entonces no te puedes perder el episodio de hoy. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la Universidad Nacional Evangélica, a la UNEF, por la invitación que me hicieron para participar en el Simposio de Psicología, Evolución y Nuevas Tendencias. La verdad es que yo me sentí súper bien mientras estaba impartiendo mi conferencia y particularmente quedé encantado con el equipo organizador. Yo pienso que la UNEF está haciendo un trabajo excelente, así que muchísimas gracias por hacerme parte y espero que sigan así. Bueno, entonces nos vamos ya con el tema de hoy. ¿Cómo aprende el cerebro? Esa es una gran pregunta en realidad. Y la verdad es que la respuesta es más simple de lo que parece. Porque el cerebro aprende a través de los procesos cognitivos. Así de simple. La cognición es lo que permite el aprendizaje. Pero, ¿cuáles tú crees que son los procesos cognitivos? En verdad son muchos los procesos cognitivos porque tenemos la atención, que es esa habilidad que tenemos de enfocarnos en un estímulo relevante y olvidarnos de todos los otros estímulos que son irrelevantes. Tenemos la memoria, que es la capacidad que tenemos de almacenar y recuperar la información. Tenemos la percepción, el lenguaje es súper importante porque a través de él podemos comunicarnos, recibir la información y comprenderla, pero también expresar las ideas que tenemos dentro. Tenemos las funciones ejecutivas entre muchos otros procesos. Si alguno de estos procesos no funciona correctamente, entonces el aprendizaje se ve afectado. Por eso es que decimos que es gracias a la cognición que el cerebro puede aprender. Por eso es que cuando enseñamos sobre neurociencias y educación, el objetivo es que siempre podamos comprender cada uno de esos procesos en detalle y cómo podemos llegar a ellos a través de la educación. Pero de todos los procesos hay dos que los maestros y psicólogos siempre mencionan, que son la atención y la memoria. Por eso es que uno se encuentra con estos comentarios. Por ejemplo, a mí me llegan mucho este tipo de comentario. David, mis estudiantes no prestan atención. O David, yo tengo estudiantes que tienen déficit de atención con hiperactividad. También me dicen, David, mis estudiantes entienden todas mis lecciones, pero lo olvidan de una vez. ¿Qué hago? Bueno, por ese tipo de preguntas es que nos vamos a enfocar el día de hoy en esos dos procesos cognitivos, que son la atención y la memoria. Vamos a empezar por la atención, porque ese es el problema principal, que los alumnos no prestan atención actualmente. Mira, en palabras simples, esta definición te va a ayudar a ti a entender realmente lo que es la atención y por qué a veces algunos estudiantes no prestan atención. La atención es el proceso por el cual nos enfocamos en un estímulo relevante y olvidamos o ignoramos los estímulos irrelevantes. Así de simple. Cuando yo me enfoco en ver una serie como por ejemplo Scandal o La Ley y el Orden, eso quiere decir que para mí Scandal y La Ley y el Orden son mis estímulos relevantes y todo lo demás es irrelevante. Por eso es que mientras uno está viendo la serie, a veces alguien te habla y tú simplemente no le prestas atención y después dice, oye, pero creo que fulano me estaba diciendo algo, pero no logras recordar porque no prestaste atención. Y quiero que te fijes bien la palabra clave aquí, que es relevante, cuando uno se enfoca en el estímulo relevante.
Porque lo que es relevante para mí puede que sea totalmente irrelevante para ti. Y eso mismo es lo que pasa en la educación. Si una lección no es relevante para un estudiante, él simplemente no va a prestar atención. No importa si a ti te encanta tu materia, si tu contenido que das te encanta. Si el contenido que das no es relevante para el estudiante, entonces no vas a tener su atención. Y ahora seguro estarás pensando, bueno, si no le interesa, si no es relevante, pues yo no puedo hacer nada porque no le interesa, dime. Bueno, déjame decirte que los mejores maestros, los maestros más exitosos, y esto se aplica a cualquier nivel, son los que se encargan de hacer que sus contenidos se vuelvan interesantes y relevantes para todos. Ese es el secreto. Es por esa razón que muchas veces uno se encuentra con un profesor que enseña matemáticas y todos están durmiendo, pero otro profesor enseña la misma lección, el mismo contenido, y sus alumnos están deseosos por aprender, porque hacen que su lección se vuelva relevante, que se vuelva interesante. Y ahora viene la pregunta de oro. ¿Cómo yo puedo hacer para que mi lección o para que una lección sea interesante? Para esto, Francisco Mora, quien escribió un libro muy bueno que de hecho te lo recomiendo, el libro se titula Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. Francisco Mora plantea que la única forma de volver una educación o una lección interesante es llenándola de emociones. Tú tienes que llenar de emoción el proceso educativo. Si todo sigue de manera monótona, con contenidos solamente teóricos y con un tono de voz totalmente estático, lograr la atención es casi imposible. Una forma de captar la atención es ofreciendo actividades y estímulos inesperados. Por ejemplo, cambiar el tono de voz, en un momento hablamos más bajito, pero en otro momento nos emocionamos más. Esa es una forma de dar un estímulo inesperado. Otro ejemplo de una actividad inesperada es ofrecer lo que se llaman contradicciones. Por un lado decimos una cosa, pero por otro lado afirmamos justamente lo contrario. Esta incongruencia suele llamar la atención porque es algo que no sabemos la respuesta, es algo como que nos despierta y nos motiva a buscar más. Pero bueno, en realidad esto tiene que ver con esta pequeña emoción llamada curiosidad. La curiosidad es una emoción, un sentimiento que aparece cuando dejamos una brecha entre lo que la persona sabe y lo que desea saber. Si tú logras crear curiosidad, es decir, dejar esa brecha, tus estudiantes definitivamente te amarán. Para esto yo tengo una guía con este tema, es una guía totalmente gratis, aunque se dice que totalmente gratis no se dice. Bueno, pero es una guía gratis que mencioné en el episodio pasado de Estrategia Educativa. Si te interesa la guía, solo tienes que descargarla en este enlace, neuropsicologiard.com/guía de atención. Bueno, pero en esencia lo que se requiere para captar la atención y volver una clase interesante es que tú puedas crear diferentes tipos de emociones, ya sea la curiosidad, ya sea la emoción, el entusiasmo, lo que quieras, pero siempre trata de crear emociones. Y también podemos ofrecer cosas contradictorias para crear esta sensación de que lo que estoy viendo es algo nuevo y es inesperado. Bueno, pero hay un tema. Cada vez que yo explico estas cosas, aparecen personas diciendo, bueno, David, en verdad yo aplico todo esto de la curiosidad, la atención y todo eso, pero yo tengo estudiantes que están diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. ¿Tú crees que tus estrategias me ayudarían? Bueno, la verdad es que sí, las estrategias siempre ayudan. Pero frente a un diagnóstico como este de déficit de atención, tú necesitarías cosas adicionales, las cuales yo no voy a tratar ahora porque en el episodio siguiente de este podcast, ese será justamente el tema, déficit de atención con hiperactividad. Así que si te está pasando a ti, entonces no te puedes perder el episodio próximo. Bueno, entonces vamos a seguir con el segundo proceso, la memoria. Muchos definitivamente creen que la memoria es lo mismo que el aprendizaje. Pero la verdad es que aunque van de la manito, tenemos que tener claro que son dos procesos diferentes. El aprendizaje lo tenemos que ver como algo mucho más amplio que la simple memorización. Pero aún así, tenemos también que entender de manera quizás un poco paradójica
que para aprender primero necesitamos memoria, es decir, poder almacenar la información y luego poder recuperarla. De acuerdo con Sarah Jane Blakemore, que ella es una neurocientífica de University College London, en su libro El cerebro que aprende, cuando la información no se guarda en la memoria es porque uno no le está dando el suficiente tiempo para que se consolide en los almacenes de memoria. Además, según ella, lo ideal es que siempre utilicemos diferentes tipos de almacenes para almacenar la misma información. Y tú dirás, almacenes de memoria, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? Verás, la memoria no es un proceso unitario, no es un proceso único. Existen diferentes tipos de almacenes que van a almacenar diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, está lo que llamamos memoria procedimental. Esta es la que contiene todas las informaciones sobre cómo hacemos las cosas. Digamos, conducir un vehículo, andar en una bicicleta, abrir una puerta y cosas parecidas. También está lo que se conoce como memoria semántica, que contiene todas las informaciones de cultura general, como quiénes son los padres de la patria, cuál es el día de la independencia nacional, cuáles son los elementos de la tabla periódica y así. Y por último tenemos lo que se conoce como memoria episódica. En esta están las informaciones de nuestras vivencias, nuestros episodios de vida, como por ejemplo, cómo fue nuestro primer beso, cómo fue nuestro primer día en la universidad, etc. Para Sarah Jane Blakemore, los sistemas educativos solo se centran en la memoria semántica, la de la cultura general, y eso hace que se limite mucho el potencial de utilizar otros tipos de almacenes. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Para tú cambiar de táctica, lo que debes hacer es ofrecer actividades que de manera simultánea te permitan poner en ejecución los tres tipos de memoria que vimos, la semántica, la episódica y la procedimental. De esta forma, no solamente te vas a limitar a que los estudiantes repitan y repitan para que la información se quede en esa memoria semántica solamente, sino que también puedes incluir actividades que estén relacionadas a tu tema, pero que impliquen más movimiento, más experiencias de vida, lo cual estaría relacionado con la memoria episódica. Y también puedes agregar actividades sobre cómo hacemos las cosas, para qué me sirve esta información, cómo puedo utilizar esta información en mi vida diaria, lo cual estaría más relacionado con la memoria procedimental. ¡Wow! ¡Cuánta información! La verdad es que esto me encanta, pero para que no te vayas a confundir, vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, vimos que el cerebro aprende gracias a los procesos cognitivos. La cognición es la base del aprendizaje. Y también vimos los dos procesos que más se mencionan, que son la atención y la memoria. Vimos que la atención es esa capacidad de enfocarnos en los estímulos relevantes y olvidarnos de los estímulos irrelevantes. Por eso, para que un estudiante preste atención, primero debemos lograr que nuestra clase se convierta en el estímulo relevante para él. Esa es una palabra importante, en el estímulo relevante para él. Y vimos algunas estrategias sobre cómo lograrlo. También vimos la memoria, cómo esta es diferente del aprendizaje y cómo los sistemas educativos favorecen principalmente un tipo de memoria, que es lo que se conoce como memoria semántica. Y también te enseñamos cómo tú puedes educar de una manera diferente solamente agregando otros almacenes de memoria a tu forma de educar, como son la memoria procedimental y la memoria episódica. ¡Wow! Excelente trayecto el de hoy. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haber escuchado todo el contenido de hoy. Espero que desde ya empieces a aplicar todas estas ideas relacionadas con la atención, la memoria y el aprendizaje, y recuerda que el próximo episodio será sobre déficit de atención e hiperactividad. Si ese es un tema que te interesa, no te lo pierdas el miércoles de la próxima semana. Si quieres aprender sobre este tema y otros temas parecidos, suscríbete a nuestra web neuropsicologiard.com. Así recibirás un correo cada vez que tengamos un episodio nuevo de este podcast. Eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana.